Señor. Vamos a leer la hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 107. Verso 1 en adelante dice la hermosa, la divina, la maravillosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabá a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, lo que ha redimido del poder del enemigo, y lo ha congregado de la tierra del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambriento y sediento, su alma desfallecía en ello. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesteroso y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó la puerta de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Palabra de Dios. Luego usted puede leer todo el Salmo 107. Bueno, el Salmo 107 es el Salmo de la liberación cuando nos encontramos en aflicción, en angustia, cuando estamos pasando tribulación, calamidad, sea lo que sea. Y comienza diciendo, alabá a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es el salmo de la misericordia de Dios, porque este salmo termina en el verso 48 y dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá la misericordia de Jehová. Termina siendo una pregunta, que quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová. Bueno, el título de este mensaje es, por su misericordia no hemos sido consumidos. ¡Aleluya! Por su misericordia estamos vivos. Bueno, y la escritura comienza aquí, alabá a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Durante estamos en la tierra, querido hermano, la misericordia de Dios no se termina hasta el último segundo. La misericordia de Dios es para siempre. Esa es la misericordia temporal durante estamos vivos. Porque hay dos misericordias, ahora la vamos a ver, ¿no? Hay dos. La misericordia temporal y la misericordia eterna. Y aquí está hablando en primer lugar de la misericordia temporal, que durante estemos vivos. Por eso dice que hay más esperanza para perros vivos que león muerto. Durante estamos vivos, tenemos esperanza. Y la Biblia declara que la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento para que nos arrepentamos. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar dice, alabá a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hasta el último segundo de nuestra vida, la misericordia de Dios va a estar ahí
obrando en nuestra vida para salvarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para que nos arrepintamos, para que podamos entrar en la vida eterna. Dice, díganos los redimidos de Jehová, los que has redimido del poder del enemigo. Porque antes estábamos nosotros en el poder del enemigo, ¿no? Estábamos en las manos del enemigo, hermano. Y no nos soltaba, hermano. Por eso usted va a leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, verso 21, dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz todo lo que tiene está en paz. El hombre fuerte es Satanás, que tiene armas engañosas, y dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero viene otro más fuerte que este, y lo vence, y le quita sus armas, en que confiaba, y reparte los hijos. ¿Quién es ese otro más fuerte que el hombre fuerte? Se llama Jesús, porque la Biblia dice que mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Satanás tiene un poder engañoso, pero la Biblia dice que el Señor es todo poderoso, que está sobre todo poder. ¡Aleluya! Así que tenemos un Dios que está sobre todo el poder. Y Él nos redimió del poder del enemigo, nos rescató, nos sacó, como dice la palabra, nos trasladó de la tiniebla a la luz. Admirable. ¿Qué dice que estamos en la luz? Díganos los redimidos, lo que ha redimido del oriente, del occidente, del norte y del sur. Esto está hablando que Dios ha redimido de los 4 puntos de la tierra, de todas las naciones. Está nombrando los 4 polos cardinales. De todas las naciones nos ha redimido. Usted al país que va, ahí va a encontrar un hijo del Señor. En todo lugar hay hijos del Señor. Pero aquí la Biblia habla de 4 grupos. Yo no se lo voy a leer entero porque es largo, ¿veo? 4 grupos que los 4 se encuentran en dificultades, en calamidades, en tribulación, pero claman, como decía la pastora, vienen a Dios en clamor. Y el primer grupo dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin hallar ciudad donde vivir, hambriento y sediento, su alma desfallecía en ellos. Mire cómo se encontraba el primer grupo. Su alma desfallecía en ellos, sin agua, sin alimento, hambriento, sediento ahí en el desierto. Y luego clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, y los dirigió y los guió a ciudades habitables. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos del hombre, porque sacia el alma menesterosa. Aleluya. Quiere decir que el primer grupo era un grupo que andaba por el desierto sin saber dónde iba, con necesidades tremendas. Por eso dice que su alma era menesterosa, necesidades increíbles, pero Él suplió sus necesidades. Cuando clamaron a Dios y se los liberó de su aflicción. Y después que clamaron, no solamente los liberó, los guió a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Dios y su maravilla para con los hijos de los hombres. La Biblia nos insta que alabemos la misericordia de Dios. Y el segundo grupo dice, algunos moraban en tiniebla y en sombra de muerte, aprisionados con grillo. Está hablando porque hay presos físicos, pero también hay presos espirituales. Dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo de Dios. Esto está hablando ahí de presos espirituales que no se sujetan a la palabra de Dios, mucha gente. Entonces Satanás tiene legalidad y los guarda en una prisión, en tiniebla. Mírese lo que es Satanás, en una oscuridad en tiniebla y en sombra de muerte.
aprisionados con grillo y los ata con cadena y cierra la puerta. Porque la palabra de Dios acá, si usted sigue estudiando, dice: luego clamaron a Jehová en su angustia y lo libró, y los libertó, y rompió sus prisiones, y quebrantó las puertas de bronce y de hierro, hizo pedazos los cerrojos, los liberó. Es con poder. Mire cómo Satanás tiene la vida cuando la persona no quiere obedecer a Dios. Por eso tenemos que obedecer a Dios, para que Satanás no tenga legalidad en ninguna área de nuestra vida. ¡Aleluya! Pero cuando clamamos a Dios, Dios rompe cadenas, Dios quiebra cerrojos de hierro, hace pedazo todo y nos libera. Solamente el Señor, querido hermano, puede liberar la vida al alma, y la persona queda libre. Por eso dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos, ¿no? Y el tercer grupo es cuando la persona se enferma. Bueno, Jesús habló y dijo que la carne es débil. Y la Biblia dice que la carne es enfermiza, de cualquier cosa. Un mosquito nomás nos puede picar y nos puede matar. Dice: llegaron hasta las puertas de la muerte y se abominaron todo el alimento, ya cuando la persona ni quiere ni comer. El cuarto grupo, enfermo. Dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y envió su palabra y los libró y los sanó de su ruina. Dice: qué tremendo. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Miren, yo soy testigo. A mí me pasó lo que hizo el Salmo ahí. Se llegaron hasta las puertas de la puerta. Yo llegué 8 veces hasta las puertas de la puerta. Sigo vivo por misericordia de Dios. Yo puedo alabar la misericordia de Dios. Estuve ahí, bandeaba un pie ahí a la puerta y ya moría, ¿vio? Pero gracias al Señor, hace 3 años, casi 3 años, ¿vio? Fue la última vez, la última prueba por la próstata. Y casi me morí, querido hermano. Estuve como 4 meses sin ir al mercado, me acuerdo. Enfermo con la próstata, pero Dios me sanó. Y no solamente me sanó, me liberó de la ruina, ¿no? Porque había que seguir pagando el alquiler, manteniendo la casa. Y puedo decir que el Señor me sanó y me liberó de toda ruina. Y llegué hasta las puertas de la muerte, pero Dios no permitió que cruzara, sino que cruzara por la puerta de la vida, que se llama Jesucristo. Y Él está aquí, y puedo decir que envió su palabra, me sanó y me liberó de la ruina. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es, querido hermano! Trae la gloria de Dios. Pero dice el cuarto grupo, habla de los que descienden al mar y andan, pero viene una tormenta tremenda. Y el barco, yo le hago un ejemplo, el barco es como una cáscara de nuez. Ustedes saben que los barcos son como una cáscara de nuez en el mar, ¿no? Es tremendo. La pasada estaba mirando unos containers inmensos, los barcos más grandes llevan más containers, pero le agarra la tormenta y le tira los containers al mar, ¿eh? Es tremendo. Miren que son barcos impresionantes, miles de kilos, y la tormenta de salvo se los tira al mar, a los que caen y se hunden. Calmado. Es tremendo. Y dice que ahí entre el medio de la tormenta, estos marineros, esta gente del mar, claman a Jehová y los libra en su angustia y cambia la tempestad y los guía al puerto seguro, los guía donde deseaban. Dice. Luego se alegran porque se apaciguaron sus olas y Dios hace bonanza en su vida. Qué lindo es. Aleluya. 4 grupos que los 4 claman y a los 4 Dios los libra, y en las 4 partes dice: alabe la misericordia. En este salmo yo estaba contando, hay 6 veces la palabra misericordia. Pero termina haciendo una pregunta, haciendo una interrogación. Dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá la misericordia de Dios.
Que Dios nos ayude en esta noche. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a que podamos entender lo que es la misericordia de Dios, querido hermano. Porque la misericordia de Dios es lo más grande que hay, querido. Es un atributo muy grande de parte de Dios, querido hermano. Muy, muy, muy grande de Dios. Mire, yo podría estar horas hablando de la misericordia de Dios. Solamente voy a hablar una pizquita, ¿veo? Porque la Biblia habla en el Génesis, en el capítulo 19, que Dios engrandeció su misericordia sobre el hombre. La Biblia habla del 41 en adelante, que Dios extendió su misericordia sobre José. La Biblia habla en el Éxodo que los guió, los condujo por su misericordia cuando los sacó de Egipto. La Biblia habla en Éxodo 20, verso 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que Dios hace misericordia a millares, a los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. La Biblia también habla en el Éxodo capítulo 34, cuando Dios se manifestó a Moisés y le dijo: yo voy a hacer pasar todo mi bien sobre ti y proclamaré el nombre de Jehová. Y dice que Jehová usaba y proclamaba, decía: Jehová, Jehová, fuerte, gran, fuerte, misericordioso, grande en misericordia. ¿Saben cómo Dios es un Dios? Es un Dios misericordioso. Y es grande en misericordia. Por eso la Biblia lo llama el Padre de misericordia. ¿No saben que Dios es un Dios de misericordia? ¡Aleluya! Y en Jueces capítulo 2, verso 18, dice que Dios levantaba a los jueces y estaba con el juez. Y todo el tiempo que estaba con esos jueces, los liberaba al pueblo de Dios a través de esos jueces, porque era movido a misericordia a causa de su gemido con que lo oprimían los enemigos. Dios era movido a misericordia para liberar a su pueblo. ¡Aleluya! Y Dios se sigue moviendo a misericordia por nosotros. ¡Aleluya! Es tremendo, tremenda la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios también dice en la Biblia, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Cuando Dios se enoja, cuando hacemos algo que no le gusta, la palabra de Dios lo frena. Dios dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Y bueno, la Biblia dice en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, si usted quiere anótelo, dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, porque Él renueva su misericordia. Cada vez que nos levantamos a la mañana, hay una misericordia nueva de parte de Dios, para mi vida y para tu vida. Hay una misericordia de Dios todos los días nueva, y por causa de esa misericordia no hemos sido consumidos. Si seguimos vivos no es porque somos buenitos, sino es por su misericordia. ¡Aleluya! Porque la Biblia habla en Jeremías 31, verso 3. Jehová se manifestó hacia mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios, ¿sabe lo que hace el amor de Dios en nuestra vida? Porque Dios nos ama con amor eterno. No nos ama con un amor aquí, ese amorcito aquí abajo en la tierra. No. Nos ama con un amor eterno, porque nos quiere salvar, porque los propósitos de Dios son eternos. No son cortitos, son eternos los propósitos de Dios conmigo, con tu vida. Aleluya. Por eso nos ama con amor eterno. Por tanto, te prolongué mi misericordia, te la agrandé, te la estiré a la misericordia. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, querido hermano. Para que entendamos que sin la misericordia de Dios no podemos ser salvos, querido hermano. ¡Aleluya! Por eso la Biblia dice en el Salmo 23:6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida. Esa misericordia está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso el Salmo dice, cuán preciosa es tu misericordia. Usted no sabe que la misericordia de Dios es preciosa, es hermosa. Es lo más grande, lo más lindo para nosotros. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que decía la profecía bíblica? Anótelo si quiere, Isaías capítulo 16, verso 5. Dice la Biblia, y se confirmará y se establecerá un trono de misericordia y se sentará sobre ese trono en el tabernáculo de David. Isaías, escuche bien, fue el profeta mesiánico que más profetizó sobre el Mesías. Isaías profetizó en 16:5 en el que se iba a establecer un trono de misericordia. Y sobre ese trono de misericordia se iba a sentar el Mesías. ¿Cómo se iba a sentar el Mesías? En un trono de misericordia. Por eso usted va a leer en Hebreo capítulo 4, verso 16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, ¿qué es lo que encontramos en primer lugar? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, nuestro Salvador, está sentado sobre un trono de misericordia. Todo el tiempo que dure nuestra vida aquí en la tierra, Él está sentado sobre un trono de misericordia, salvando. No está sobre un trono de juicio. Tenemos que entenderlo. Está sobre un trono de misericordia, salvando a la humanidad, salvándonos a nosotros. Por eso cuando nos acercamos al altar de la gracia. Aleluya. Así que durante estemos en la tierra, dice, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Esta es toda la misericordia temporal. Que el hombre y la mujer donde esté vivo puede arrepentirse, aceptar a Jesús y ser salvo. Y venir a los pies de Jesús y alabarlo y bendecirle y glorificarlo y recibirlo como su Señor. Y cuando se va de aquí a la tierra, se va con él, para el Señor, con el Señor. Pero también está la misericordia eterna. Salmo 103. Léalo usted completo y va a encontrar, por ahí por el verso 17 más o menos va a encontrar, que la misericordia de Dios desde la eternidad hacia la eternidad sobre los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí habla de la misericordia de Dios que es eterna. ¿De dónde viene? Desde la eternidad. La misericordia de Dios viene de la eternidad pasada. Quiere decir que antes que hiciera el cielo y la tierra, ya Dios era misericordioso. Y la misericordia de Dios viene de la eternidad hacia la eternidad futura, sobre los que le tienen temor, los que nos siguen. Cuando, escuche bien, cuando una persona está toda la vida en la tierra, ¿tá? Y está la misericordia todos los días porque Cristo está sentado en un trono de misericordia. Pero si esa persona nunca se arrepiente, nunca acepta a Jesús, cuando se muere se terminó la misericordia temporal. Y se muere y se pierde y se va al infierno. Así de claro, como está escrito en la Escritura. Porque ahí viene la justicia de Dios, Dios es justo. Pero el Hijo de Dios, que está toda la vida con el Señor, luchando, siguiendo, aunque sea la arrastra, lavándose en la sangre de Jesús todos los días, lo sigue. Cuando termina su vida, la misericordia de Dios entra en la misericordia eterna de Dios. Es una misericordia muy distinta.
alcanza la misericordia eterna de Dios. Por eso la Biblia dice que la misericordia de Dios desde la eternidad hacia la eternidad. ¡Aleluya! Y seremos salvos por su misericordia. Como dice Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, verso 3, verso 5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por cómo nos salvó? Por su misericordia. Somos salvos por la misericordia de Dios. ¡Aleluya! Por eso dice: alaben la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios también es un atributo compartido. Usted no sabe que Dios comparte su atributo. Porque la Biblia dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Esa persona que es perra mala, que no tiene misericordia a nadie, en el día de juicio se va a hacer juicio sin misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Por eso Mateo en el capítulo 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Cuándo van a alcanzar misericordia? En el día del juicio. ¿Entendés la escritura? Si nosotros hacemos misericordia en la tierra, por eso la Biblia dice: sé misericordioso como vuestro Padre es misericordioso en los cielos. Si nosotros hacemos misericordia con la gente, también ese día vamos a alcanzar misericordia. Y nos va a decir: vení bendito de mi Padre, entrad en el reino de los cielos, preparado para vos. ¡Aleluya! Así que alabemos la misericordia de Dios. Miren, no le doy otra parte porque es largo, pero la misericordia de Dios es hermosa. Por eso el salmista dijo: cuán preciosa es tu misericordia. Es lo más grande, lo más hermoso. Si usted estudia el libro Jonás, Nínive va a ser destruido dentro de 40 días. Pero los ninivitas se arrepintieron. Y Jonás se enojó. Dice: por eso yo disparé a Tarsis, porque yo sabía que tú eras un Dios misericordioso, que perdona la maldad. Yo sabía, dice. Y cuando no lo destruyó, dice que Nínive se enojó. Jonás se enojó y se fue y se hizo una enramada al oriente. Y estaba enojado, y Dios le dijo: ¿haces bien tú en enojarte tanto? Y dice que venía el sol y le hería la cabeza y se desmayaba. Entonces Dios le hizo nacer una calabacera, para hacer una comparación con lo que era misericordia de Dios. Hizo nacer una calabacera y le daba sombra. Y Jonás se alegró porque tenía sombra, así que tenía su enramada, su ranchito y una calabacera, tenía sombra. Pero en la noche Dios mandó un gusano y le hirió la calabacera. Y se secó al otro día, quedó seca la calabacera. Entonces se enojó grandemente y dice: ¿tanto te enoja? Sí, dice: me enojo grandemente hasta la muerte. Dijo: no trabajaste, no hiciste nada por esa calabacera y te enoja, dice. Y yo no tendré piedad. La palabra piedad o misericordia viene de la palabra chesed. En el hebreo la palabra misericordia es chesed, o rajamín también se escribe, ¿no? Que significa compasión, piedad, benevolencia. Dice: tú tuviste piedad, tuviste compasión, tuviste misericordia de esa calabacera que no hiciste nada por él. Y yo no tendré misericordia, no tendré piedad sobre esos 100.000 personas, 120.000 personas que viven en Nínive. Y ahí resalta la misericordia de Dios. ¿Por qué salvó Dios a la ciudad de Nínive? Por su misericordia, porque se arrepintieron. Así que, y esa es la misericordia de Dios, que nos guía al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar a todos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Éramos unos perdidos, pero en esta noche le decimos: gracias, Señor,
porque me salvaste. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estoy vivo por tu misericordia. Santo, santo, cerramos los ojos. Gracias Padre, gracias Hijo. Alabamos tu misericordia más grande que los cielos. Santo, santo, santo es tu nombre. Mi alma te bendice, mi alma te da loor a tu nombre. Te bendecimos, te honramos, te damos toda la gloria. Grande, grande es tu misericordia. Estamos vivos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias porque estamos delante del trono de misericordia. Estamos delante del trono de la gracia. Santo, 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 recibe toda la gloria y la honra. Mi alma te alaba, mi alma te da gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias porque respiramos por tu misericordia, nos movemos por tu misericordia. Gracias porque seremos salvos por tu misericordia, entraremos al cielo por tu misericordia. ¡Aleluya! Santo, 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 santo es tu nombre. Recibe toda la gloria y la honra. Y ahora te pedimos, llenarnos del Espíritu Santo a través de tu misericordia. Llenarnos, Padre, ungidos para seguir adelante. Danos fuerza. Se rompen las cadenas, se quiebra todo lo del enemigo. Aleluya. Luego que clamaron en su angustia, los liberó de sus aflicciones. Y en esta noche tú libres de la aflicción. Fuera, diablo. Fuera enfermedad, fuera tempestad, fuera calamidad, fuera adversidad, fuera desolación. En el nombre de Jesús proclamo la victoria, proclamo la victoria, proclamo la victoria. Te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Seguimos orando. Santo, santo, santo es tu nombre.